La familia de mi yerno empujó a mi hija al lago helado como una broma. Ella golpeó su cabeza contra una roca y casi se ahoga. Mientras yo gritaba desesperada pidiendo ayuda desde la orilla, ellos solo se reían. «Deja el drama, sabe nadar», gritaban. Y luego se marcharon en su coche. Mientras el equipo de la ambulancia la subía en la camilla, llamé a mi hermano mayor y le susurré. «Van camino a casa ahora, haz lo que mejor sabes hacer». Antes de comenzar, si disfrutas historias como esta, suscríbete a este canal, Historias de Clara, y dale me gusta a este vídeo. Escríbeme en los comentarios desde qué país nos estás viendo. Me da mucha curiosidad saberlo. Disfruta la historia. Inicio de la historia. El aire aquel día en la casa de los Bandor, junto al lago Tahoe, olía a agujas de pino y a miedo. Para los demás, tal vez solo oliera a bosque y al humo de la parrilla que ya se había apagado hacía rato, pero yo siempre sentí ese segundo matiz amargo. Estaba sentada en una mecedora de mimbre en el porche, un poco apartada de la gran mesa, y observaba a mi hija, Mina. Se movía de un lado a otro, sirviendo whisky añejo a su esposo, Preston, y a su suegro, Garrett, mientras reía ante sus torpes bromas. Su risa sonaba demasiado brillante, demasiado forzada, como la de una niña aterrada por un castigo, intentando desesperadamente demostrar que era buena. Mi corazón se oprimía al escucharla. Después de tantos años, todavía intentaba ganarse el cariño de gente incapaz de amar a nadie más que a sí mismos. Su finca era un reflejo de su estatus, una enorme casa sin alma, de madera oscura, con ventanales gigantes que daban al lago Tahoe como ojos fríos y vacíos. El césped era perfecto, ni un solo diente de león se atrevía a crecer. Todo era demasiado impecable, demasiado calculado, carente de calidez. Incluso el sol parecía diferente allí. Sus rayos no daban calor, solo resaltaban el brillo del agua y el destello metálico de los coches caros junto al portón. Solo iba allí por Lena. Siempre me convencía. «Mamá, por favor ven. Quieren ver a toda la familia. Para ellos es importante». Yo sabía que en realidad era importante para ella. Necesitaba creer que tenía una familia fuerte, unida. Pero al mirar la cara satisfecha de Garrett y los ojos siempre burlones de Preston, lo único que veía era una fachada hermosa escondiendo podredumbre. Garrett y Preston habían estado bebiendo demasiado. Su alegría forzada dio paso a una agresividad sin filtros. Hablaban a gritos, gesticulaban sin control, y cada movimiento transmitía la sensación de impunidad absoluta. Eran los dueños de todo, de esa casa, de sus vidas, y para ellos, Lena era solo otro objeto bonito en su colección. «¿Por qué nuestra niña de ciudad viene tan abrigada?», tronó Garrett, fijando su mirada en ella. Llevaba una chaqueta gruesa y vaqueros. El día era frío y soplaba un viento cortante del lago. «¿Tienes miedo de resfriarte, delicada?». Lena sonrió nerviosa. «Solo hace viento, señor Garrett. Solo eso». «¿Viento?», bufó Preston, imitando a su padre. «En mis tiempos, las chicas nadaban en octubre, y les hacía bien. Eran fuertes. Esta generación vive en un invernadero». Un escalofrío me recorrió el cuerpo. No me gustaba esa conversación. Era como ver cómo alguien afila un cuchillo, lento, metódico, lleno de anticipación. «Déjenla en paz», dije en voz baja, pero lo bastante fuerte para que me oyeran. Mi voz sonó extraña, ajena en ese porche, como el crujido de una tabla vieja en una casa nueva. Preston se giró hacia mí con una chispa maliciosa en los ojos. Odiaba que interviniera. Me consideraba una vieja loca, sobreprotectora con su hija. «Eleanor Hayes, no te preocupes. Solo nos estamos divirtiendo, ¿verdad, cariño?», dijo guiñándole un ojo a mi hija. Lena asintió, forzando otra sonrisa. «Claro, mamá, todo está bien». Pero no lo estaba. Vi cómo Preston y su padre se intercambiaban una mirada. Era su mirada especial, depredadora, cómplice. Así es como los lobos miran a una oveja antes de atacar. «Veamos qué tan fuerte eres», declaró de repente Garrett, levantándose de la mesa. Su enorme cuerpo proyectó una sombra larga. «Preston, ayúdame. Vamos a acompañar a la señorita de ciudad hasta el agua para que se dé un bañito». «¿Qué están haciendo?», grité, poniéndome de pie. Mi corazón latía desbocado, como un pájaro atrapado. «Garrett, basta. Esto no tiene gracia».
Pero ya no me escuchaban. La sujetaron por los brazos. Lena soltó un jadeo de sorpresa, más por el shock que por miedo. Aún pensaba que era una broma. Preston, no, papá, suéltenme, balbuceó, intentando zafarse, pero su risa nerviosa solo delataba su confusión. No quería parecer débil ni estropear el ambiente. La arrastraron por el césped hacia el muelle de madera. Corrí detrás de ellos. Deténganse ahora mismo. Están borrachos, no saben lo que hacen. Me ignoraron. Yo era aire para ellos, un zumbido molesto. La llevaron hasta el final del muelle, que sobresalía sobre el agua oscura y helada. El lago parecía negro, sin fondo. Vamos, niña de ciudad, muéstranos de qué estás hecha, gruñó Preston. No, por favor, no, gritó Lena. En ese instante comprendió que no era una broma. Su voz sonó llena de terror. Corrí hacia ellos para apartar a Preston, pero me empujó con fuerza. Tropecé, casi caigo, y en ese segundo, con una última carcajada arrogante, la empujaron. Todo ocurrió en un instante. El cuerpo de mi hija, con la ropa empapada, desapareció bajo la superficie con un golpe sordo. Solo quedaron ondas oscuras y unas pocas burbujas de aire. Silencio. Un segundo. 2, 3. Un silencio más ensordecedor que cualquier grito. Luego, ellos estallaron en carcajadas, como si acabaran de presenciar una comedia brillante. Eso la despertará, dijo Garrett, limpiándose las lágrimas de risa. Pero Lena no salía a la superficie. Yo me quedé paralizada, mirando el agua negra. Mi grito se atascó en la garganta. Finalmente, emergió por un momento. Vi su rostro pálido, deformado. Un hilo de sangre descendía por su sien, oscuro, casi negro sobre la piel mojada. Sus ojos estaban vacíos, perdidos. No gritó, no se agitó. Solo miraba a la nada. Luego su cuerpo se volvió a hundir lentamente. Entonces fue cuando grité. Un alarido inhumano, animal, que brotó desde lo más profundo de mi alma. ¡Ayuda! Se está ahogando. Se golpeó la cabeza. Preston y Garrett permanecieron inmóviles. Vamos, Eleanor Hayes, dijo Preston con desdén. Deja el drama. Sabe nadar. Basta de histerias, añadió Garrett, girando hacia su SUV negro. Saldrá por su cuenta. Un baño frío no le hará daño. Caminaron hasta el coche. No podía creer lo que veía. La estaban dejando allí, en el agua helada. ¿A dónde van? Regresen, se está muriendo, grité con la voz rota. La puerta del coche se cerró de golpe. El motor rugió. Preston sacó la cabeza por la ventanilla, aún riendo. No arruines nuestra noche, suegra. Nos vemos en casa. Y se marcharon. El crujir de la grava bajo las ruedas, el murmullo del motor alejándose, y luego, el silencio. Solo el chapoteo del agua y mi grito desesperado apagándose en el aire frío sobre el lago negro e indiferente. Me quedé mirando el agua. El grito se congeló en mi garganta y se transformó en un nudo helado que me oprimía el pecho. El mundo se redujo a ese punto oscuro del lago y las ondas que se expandían lentamente. El pánico que me consumía se condensó, endureciéndose en algo distinto, pesado, sólido. Se hundió hasta el fondo de mi alma, reemplazado por un vacío agudo, antinatural. En medio de ese vacío, escuché un sonido lejano, el put-put, de un motor de lancha. Giré la cabeza. Detrás de unos juncos, a unos 100 metros de la orilla, avanzaba lentamente un bote inflable. Un hombre con una chaqueta de camuflaje desteñida estaba dentro. Un pescador. No grité otra vez. Ya no tenía voz. Solo levanté la mano y señalé el punto donde mi hija había desaparecido. El hombre al principio no entendió, pero luego debió reconocer mi rostro. Algo en mi inmovilidad, en mi gesto congelado, le dijo más que cualquier grito. Giró el bote bruscamente. El motor rugió y la lancha se lanzó hacia el muelle, dejando una estela espumosa detrás. Llegó un minuto después. ¿Qué pasó?, gritó, con el rostro curtido y serio. No pude responder. Solo señalé el agua otra vez. «¡Ay, señora!». Asentí apenas. No hizo más preguntas. Apagó el motor, tomó un gancho y comenzó a mirar las profundidades oscuras. Yo lo observaba trabajar. Cada movimiento era preciso, calculado.
Conocía el lago. Sabía lo que hacía. Y yo, que había vivido tantos años, que había soportado tanto, en ese momento era tan indefensa como una gatita recién nacida. Enganchó su chaqueta con el gancho. Vi un destello de tela clara bajo el agua. Se inclinó, arriesgando caer él mismo, y tiró de ella con un esfuerzo enorme. Cuando la subió al bote, vi su rostro, azul, sin vida. En ese instante, el hielo dentro de mí se rompió, pero no se derritió. Se hizo añicos, en 1000 fragmentos filosos. Saqué mi teléfono móvil. Mis dedos no me obedecían, pero los obligué a marcar 911. Emergencias. Hablé con calma y claridad con la operadora, dándole la dirección de la comunidad vacacional y las indicaciones hasta el lago. No lloraba. Mi voz sonaba extraña, mecánica. Mientras el pescador hacía respiración boca a boca desde su bote y yo daba instrucciones a los paramédicos desde la orilla, imágenes se cruzaban por mi mente. Lena con 5 años, llorando con la rodilla raspada entre mis brazos. Ella, en su primer día de escuela, con enormes lazos blancos, llevando orgullosa su primer ramo de flores. Ella en su graduación del instituto, girando con su vestido sencillo pero hermoso, los ojos brillando de alegría. Y ella en su boda, mirando a Preston con tanta esperanza, tanta fe, que yo quise gritarle desesperadamente. No lo hagas, cariño. Te van a destruir. Pero me quedé callada. Me quedé callada entonces, y seguí callada todos estos años, por su frágil y costosa felicidad. Sonreí a esa gente, estreché sus manos, me senté en su mesa y tragué sus bromas envenenadas como medicina amarga. Creí que ese era mi sacrificio, un sacrificio por su familia. Qué ilusa fui. La ambulancia llegó rápido. Los paramédicos corrieron con la camilla. Rodearon a Lena, le conectaron monitores y la cubrieron con una manta térmica. Escuché fragmentos de frases. Pulso débil, hipotermia grave, traumatismo craneal. Trabajaban juntos, coordinados, como una sola máquina. El pescador estaba cerca, sosteniendo su gorra entre las manos. Quiso decir algo, pero yo solo lo miré y asentí. Él entendió. Se dio la vuelta en silencio y regresó a su bote. Observé el movimiento frenético de los médicos, las luces parpadeantes de la ambulancia reflejándose en el agua inmóvil del lago. Y en ese momento supe que la vieja vida había terminado. La vida en la que yo era solo una madre, solo una suegra, solo una bibliotecaria jubilada a la que nadie tomaba en serio. Esa mujer murió allí mismo, en el muelle, en el instante en que su hija se hundió bajo el agua, mientras su esposo reía. Saqué de nuevo el teléfono. Mis dedos ya no temblaban por el shock. Ahora temblaban por otra cosa, una rabia fría, pura, como agua destilada, alimentada por una decisión ya tomada. Deslicé la agenda de contactos. Nombres, nombres, nombres. Y ahí estaba él. Un solo nombre, Isaac. No había llamado a ese número en más de 10 años. No desde que destruyó la carrera de un hombre muy influyente y prácticamente fue vetado de su profesión. Tuvimos fuertes discusiones entonces. Yo no aceptaba sus métodos, su obsesión, su falta de límites. Y ahora eso era exactamente lo que necesitaba. Presioné llamar. Sonó durante mucho tiempo. Estaba segura de que no respondería o que habría cambiado de número. Pero al cuarto tono, su voz profunda y áspera respondió. Sí. ¿Quién habla? No reconoció mi número. Isaac, soy yo, dije en voz baja, casi un susurro. No quería que los paramédicos me oyeran. Esa no era su conversación. Silencio al otro lado. Un silencio largo, denso. Casi podía sentir cómo se enderezaba, cómo su mente empezaba a girar. No preguntó qué había pasado. Nunca perdía tiempo con preguntas innecesarias. Te escucho, Eleanor, dijo finalmente. Miré el camino por donde los Van Doran habían partido hacía 10 minutos. Probablemente ya se acercaban a la ciudad, riendo, con música, esperando una velada tranquila. No sabían que su mundo tranquilo ya se estaba resquebrajando. Van camino a casa, susurré al teléfono. Haz lo que mejor sabes hacer. No esperé respuesta. Colgué. La decisión estaba tomada. Todos los puentes estaban quemados. Las viejas reglas ya no existían.
Los paramédicos cerraron las puertas de la ambulancia de golpe. La sirena huyó y el vehículo partió, llevándose a mi hija. Yo me quedé de pie en la orilla del lago Negro, bajo el crepúsculo. Y por primera vez en muchos años, no sentí miedo, sino una calma aterradora. La calma de quien ya ha apretado el gatillo. Llamé a un taxi. Llegó rápido. Un coche viejo que olía a gasolina y ambientador barato. El conductor, un hombre mayor con bigote, me miraba ansioso por el retrovisor. Debía de verme terrible, la ropa sucia, el rostro rígido como una máscara gris. Intentó hablarme, preguntó si estaba bien, pero yo guardé silencio. Todas las palabras habían quedado atrás, en la orilla. Durante todo el trayecto al hospital de la ciudad, miré por la ventana las luces que pasaban, pero no las veía. En mi mente, con una claridad fría y distante, se proyectaba otra escena. La veía con precisión. Casi podía ver el SUV negro entrando por el portón automático de su enorme casa fortificada. Garrett bajando primero, autoritario y pesado. Preston detrás, aún con esa sonrisa arrogante de borracho. Entraron en su vestíbulo estéril, sin vida, que olía a colonia cara y cera para muebles. Sus pasos resonaban en el silencio. No estaban preocupados. ¿Por qué habrían de estarlo? Lena era fuerte, sana, sabía nadar. Solo se había llevado un susto. Y la suegra siempre era una histérica. Ya vendrá Lena, pensarían, calmará a su madre y todo quedará atrás. Así era siempre. Ella los defendía, siempre. Imaginé a Preston sirviéndose otro whisky, echando hielo al vaso. El sonido del hielo chocando contra el cristal sonó en mi mente como la última moneda en el bolsillo de un mendigo. Garrett encendiendo la enorme televisión de pantalla plana, noticias financieras, números, gráficas, rostros serios. Volvían a su mundo donde todo se medía en dinero y poder. Lo del lago era solo una molestia pasajera, un incidente sin importancia. Ellos estaban, después de todo, por encima de las consecuencias. Entonces sonó el teléfono. No el móvil, sino el fijo, el que conservaban por respeto a las formas. Garrett contestó con desgana, y vi su expresión cambiar. No de horror, sino de fastidio. ¿Qué hospital? Cuidados intensivos. ¿Qué tontería es esta? Escuchó un momento, frunciendo el ceño, los labios apretados en una línea de desprecio. Sí, soy el padre del esposo, ¿entendido? Colgó el auricular con brusquedad. ¿Qué demonios pasa? Dijo a Preston. Tu esposa está en el hospital. Parece que tu suegra realmente llamó a los médicos. Debe haber exagerado el numerito del ahogo. Preston hizo una mueca, molesto. Le estaba arruinando la noche. Era un inconveniente, un problema que había que resolver, y él odiaba resolver problemas. Le gustaba crearlos. El alcohol se le había disipado un poco, dejando un dolor de cabeza sordo y una rabia pegajosa. Tomó su móvil, buscó el contacto de mi amor y llamó. Yo estaba en el helado pasillo de urgencias cuando el teléfono vibró en mi chaqueta. Lo saqué. En la pantalla se leía, mi amor. Qué cruel ironía. Lo observé unos segundos y contesté. ¿Hola? Dijo Preston con tono cansado, sin rastro de miedo ni arrepentimiento. Cariño, ¿dónde estás? ¿Qué hizo tu madre ahora? Llamaron a mi padre y lo asustaron. Me quedé callada. Lo dejé hablar. ¿Cariño? ¿Me oyes? Vamos, deja el drama. Vuelve a casa. Nos pasamos un poco, nada más. Está viva, respondí. Silencio. No esperaba oír mi voz. Eleanor Hayes, ¿dónde está Lena? Pásamela. Ven aquí, necesito. No vengas, dije con la misma calma. Y colgué. Me senté en el banco duro del hospital, mirando las paredes sucias y respirando el olor a cloro y sufrimiento ajeno. Pasó una hora. Luego otra. El médico salió, joven, con los ojos agotados. Dijo que el estado era grave, pero estable. Conmoción, hipotermia, agua en los pulmones. Pero viviría. Viviría. Esas palabras no me dieron alivio, sino certeza. La certeza de que estaba haciendo lo correcto. Me permitieron verla 5 minutos. Estaba rodeada de cables, pálida, diminuta, en esa enorme cama.
Una venda cubría su cabeza, manchada con una sombra roja oscura. La miré y solo sentí un peso frío, de plomo. El amor no había desaparecido. Solo se había transformado en algo más antiguo y temible. El instinto de proteger a los tuyos, cueste lo que cueste. Al salir al pasillo, me esperaba una sorpresa. Una enfermera joven me llamó. Señora Ayes, tiene una entrega. Señaló un jarrón con un enorme arreglo. No un arreglo, una monstruosa composición de lirios blancos. Su aroma dulce y pesado, el olor de un funeral, llenaba todo el pasillo. Entre las flores, un sobre blanco. Sabía de quién venía. Lo tomé. Dentro, en papel caro y con letras elegantes, había una sola frase escrita. Querida, no dejemos que las teatralidades de tu madre arruinen nuestra diversión. La leí, y la volví a leer. Ni un solo músculo se movió en mi rostro. Doblé la nota con cuidado y la guardé en el bolsillo junto al teléfono de Lena. No era una disculpa. Era una declaración de guerra. No solo no se arrepentían, ni siquiera comprendían lo que habían hecho. Seguían creyendo que todo era un juego, una escena montada por mí. Aún se veían como los directores. No sabían que yo ya había reescrito el guión. Y en mi versión, sus papeles serían muy diferentes. Por favor, tire esas flores, le pedí a la enfermera. Mi hija es alérgica. Ella me miró confundida, luego a los lirios, luego de nuevo a mí. Pena e incomprensión se mezclaron en su mirada. Seguramente pensó que estaba enloqueciendo de dolor. Asintió y se alejó. El pasillo, sin aquel estallido blanco, se volvió aún más gris y desolado. Pasé la noche en una silla dura frente a la puerta de cuidados intensivos. No dormí. Miraba la puerta blanca detrás de la cual mi hija luchaba por su vida, y planeaba. Pero no eran pensamientos de una madre. No recé, no lloré, no repasé los hechos. Trazaba un plan. Sabía que Isaac ya estaba trabajando. Conocía a mi hermano. Mi breve llamada no había sido un ruego, sino una señal. Una señal que llevaba años esperando, sin saberlo. Isaac era como un sabueso encadenado demasiado tiempo. Antes había sido el mejor periodista de investigación del país. Veía a través de la gente, olfateaba las mentiras como un depredador huele la sangre. Sabía encontrar hilos que nadie se atrevía a tirar. Pero sus métodos eran demasiado duros, demasiado peligrosos para el mundo pulcro del gran periodismo. No jugaba con las reglas. Abría heridas sin importarle a quién salpicaba. Y un día tocó al hombre equivocado. Su carrera fue destruida. Lo despidieron, perdió sus credenciales, quedó marcado. Se escondió en las sombras, sobreviviendo con pequeños trabajos bajo seudónimos. Pero no había perdido el instinto. Yo lo sabía. Y también sabía por dónde empezaría. No escarbaría en el presente. Eso era demasiado simple para él. Discusiones, borracheras, riñas familiares, no era su nivel. Isaac siempre buscaba la raíz, la causa. Y se sumergiría en el pasado. En el pasado de Garrett Van Doran. La mañana trajo olor a café de hospital, y buenas noticias. Lena fue trasladada a una habitación normal. Estaba consciente otra vez. El médico dijo que era un milagro. Yo sabía que no era un milagro. Era su voluntad de vivir. Mi niña siempre había sido una luchadora. Solo había estado luchando en el bando equivocado demasiado tiempo. Entré. Estaba acostada, mirando por la ventana. Muy débil, apenas hablaba. Mamá, susurró. Le tomé la mano. Estaba fría. Estoy aquí, cariño. Estoy contigo. Me miró, y las lágrimas llenaron sus ojos. ¿Él llamó? ¿Preston? No le mentí. Sí. Y envió flores. ¿Qué dijo? Su voz sonó con una débil chispa de esperanza. La miré directo a los ojos. Dijo que yo estaba exagerando. No respondió. Solo volvió la mirada hacia la ventana, y una lágrima rodó lentamente por su mejilla. Solo una. En esa lágrima había más dolor y decepción que en cualquier grito. En ese momento supe que ella también empezaba a ver. El agua helada del lago le había arrancado el velo que llevaba años sin quitarse. Por la tarde, cuando salí al pequeño parque del hospital a tomar aire, sonó el teléfono.
Número desconocido. Sí, habla Eleanor. Era Isaac. Su voz sonaba ronca, cansada. No había dormido en toda la noche. Lo noté por la forma en que arrastraba las palabras, como si masticara piedras calientes. Tengo algo para ti, dijo sin rodeos. Encontré archivos viejos, de hace 22 años. Mismo lago. Otra lancha. Garrett Van Doran y su socio de entonces, un hombre llamado Malcolm Pierce. Fueron a pescar. Solo Van Doran regresó. Dijo que Pierce estaba borracho, que cayó al agua y golpeó su cabeza con la hélice. Un accidente. Lo escuché, y el frío que me había invadido en la orilla se volvió más denso. El caso se cerró en una semana, continuó Isaac. Demasiado rápido para algo así. Localicé al detective que lo llevó. Ron Healy. Está jubilado, cuida abejas en un pueblito de las sierras. El viejo se resistió, pero ya sabes, sé cómo ser persuasivo. Sabía lo que quería decir. Su persuasión también podía romper a otros. Healy cedió. Dijo que lo presionaron desde arriba. Le llevaron un sobre lleno de dinero y una foto de su hija, que en ese entonces estudiaba en la universidad. Firmó todo. Y ese pecado lo había perseguido toda la vida. La imagen que se formaba era horrible, pero escalofriantemente lógica. Pero eso no es todo, añadió Isaac. Pierce tenía un hijo. Tenía unos 10 años entonces. No mantenían contacto, el padre había dejado la familia. Lo encontré. Ahora trabaja como mecánico en Oakland. Odia a su padre, pero conservó algunas de sus cosas. Cartas. Cartas que Pierce escribió a su hermana poco antes de morir. En ellas, decía claramente que Van Doran lo había estafado, quitándole casi todas sus acciones del negocio. Pensaba ir a la fiscalía. Una semana después de aquella carta, se ahogó accidentalmente. Cerré los ojos. La vaga ansiedad inexplicada que había sentido todos esos años cerca de los Van Doran, preocupación que todos, incluida mi propia hija, atribuían a mi carácter excesivamente aprensivo, no era ansiedad. Era intuición, un sentido animal profundo que me gritaba que junto a mi hija vivían monstruos. No me sorprendí. No me escandalicé. Solo sentí una extraña confirmación helada, como si hubiera caminado por una habitación oscura toda la vida, chocando con los muebles, y ahora alguien encendiera la luz y yo viera que la habitación estaba llena de trampas. ¿Y ahora qué? Pregunté. Mi voz era perfectamente calmada. Ahora tenemos palanca, respondió Isaac. Ellos creen que esto es una disputa familiar. No saben que estamos jugando a otro juego. Tenía razón. Esto ya no era una reacción a su acto. Ya no era la venganza de una madre herida. Era un acto de restauración de la justicia. La justicia que se hundió con el cuerpo de Malcolm Pierce en ese mismo lago hace 22 años. Estaba lista para llegar hasta el final. Ahora no solo tenía el derecho, tenía las pruebas. Colgué y me quedé mucho rato sentada en el banco del parque del hospital. El sol de otoño brillaba débil entre las ramas desnudas, pero no me calentaba. Miré mis manos. Ya no temblaban. Estaban firmes. Eran las manos de alguien que sabe qué hacer a continuación. Los siguientes 2 días pasaron en la niebla de la rutina hospitalaria. Le llevaba a Lena caldo que preparaba en un pequeño hornillo eléctrico allí mismo en la habitación. La ayudaba a ir al baño y le leía a Chekhov. Apenas hablábamos de lo ocurrido. No hacían falta palabras. Entre nosotras creció algo nuevo, frágil pero genuino, un entendimiento silencioso. Ella ya no intentaba justificarlos. Simplemente guardaba silencio, y en ese silencio había más condena que en todas mis palabras. Preston dejó de llamar. Al parecer decidió matarnos de hambre. Esperaba que Lena se calmara y lo llamara ella misma, como siempre ocurría después de sus discusiones. No entendía que esta vez todo era diferente. Seguía jugando su juego con sus reglas, en su pequeño mundo acogedor donde él era rey. No sabía que fuera de su mundo ya se estaban reuniendo nubes. El clímax llegó al tercer día. Me lo imagino así. Garrett Van Doran está sentado en su enorme despacho amueblado con roble oscuro y cuero. Orden perfecto en su escritorio, una pluma cara, una libreta, varios teléfonos. Repasa al vuelo el informe bursátil matinal en CNBC. Está tranquilo. Tiene la situación bajo control.
La molestia familiar con su nuera apenas le roza. Ese es asunto de Preston. Pequeño, cotidiano, solucionable. Las mujeres siempre causan problemas. Solo hay que mostrar dureza y vuelven arrastrándose para disculparse. En ese momento suena uno de sus teléfonos. El que no muestra identificación. La línea para conversaciones especialmente sensibles. Ve quién llama y una sonrisa satisfecha le cruza el rostro. Es un viejo amigo, un hombre importante de la administración regional, el alcalde Jim Dalton, alguien a quien ha ayudado a resolver problemas durante muchos años, un hombre que le debía un favor. Jim Dalton, un placer oírte, dice con voz aterciopelada, segura. ¿A qué debo el honor? Pero al otro lado no escucha un saludo amistoso, sino un tono seco, frío, casi hostil. Garrett, necesito hablar contigo en serio y no por teléfono. Garrett frunce el ceño. No le gusta ese tono. Rompe el orden acostumbrado. ¿Ha pasado algo? Ha pasado algo. La voz se endurece. Hoy vino un hombre. Decía ser periodista, aunque parecía más un fiscal. Muy persistente. Por dentro, por primera vez, algo se le constriñe a Garrett. Un bulto frío y desagradable. ¿Y qué quería? Pregunta, intentando mantener la voz indiferente. Quería hablar sobre aquel caso de hace 22 años, el de cierto Malcolm Pierce. Hizo preguntas muy desagradables sobre la lancha, sobre el dinero, sobre tu discusión con él la noche antes de morir. Sabía detalles que solo 3 personas podían conocer. Tú, yo y el difunto detective Healy. La oficina, que un minuto antes parecía bastión de poder y estabilidad, de pronto empieza a encogerse. El aire se vuelve ralo. Él guarda silencio. Garrett, continúa Jim Dalton, sin rastro de vieja amistad, solo acero, una vez tapé esa historia. No lo haré una segunda vez. Mi reputación es más importante. Te aconsejo que resuelvas este problema rápido y que mi nombre no vuelva a aparecer en él jamás. ¿Me has entendido? Y cuelga. Garrett Van Doran se queda en silencio. El informe bursátil en la pantalla se le antoja un batiburrillo sin sentido de cifras. Mira sus manos, las mismas que empujaron a mi hija al agua helada, y, por primera vez en muchos años, siente que le sudan. No lo entiende de inmediato. Su mente, acostumbrada a amenazas directas, auditorías fiscales, adquisiciones hostiles, no logra encajar los hechos. Un periodista, un caso viejo, ¿qué conexión había? Llama a Preston. Preston entra tambaleándose en la oficina, relajado, con un ligero rastro de alcohol. Pasó la mañana en el gimnasio y luego en un bar. Aún espera la llamada de Lena. ¿Qué pasa? Pregunta con desgana. Garrett mira a su hijo largo rato y, en sus ojos vacíos y autosatisfechos, de repente ya no ve a su heredero, sino el origen de todos sus problemas. Tu suegra, dice despacio, con intención. ¿Dijo algo? ¿Nos amenazó? Preston sonríe con sorna. ¿La suegra? ¿Qué va a hacer? Llorar, quejarse con su Lena. Eso es todo. ¿Llamó a alguien después de lo que pasó? Preston lo piensa. No lo creo. Se quedó en la orilla como una estatua. Gritaba algo, pero no le hice caso. Y entonces a Garrett se le enciende lentamente, como veneno entrando en la sangre. Esa anciana callada e insignificante a la que jamás tomaron en serio. Su voz fría y muerta cuando atendió la llamada de Preston. Su negativa a hablar. No era desesperación. Era un plan. Salta y va hacia la ventana. Su mundo, tan sólido, tan inamovible, construido sobre dinero, contactos y el miedo ajeno, empieza a tambalearse. Entiende que no se trata de una disputa familiar, ni siquiera de una nuera casi ahogada. Se trata de lo que ocurrió hace 22 años en el mismo lago. Alguien desenterró la tumba que él había cementado con tanto esmero. ¿Y sabe quién lo hizo? No ella misma, claro. Ella solo apretó el botón. Tiró de la cuerda. La llamada que hizo desde la orilla no fue a la ambulancia ni a la policía. Fue la llamada al verdugo. Tiene un hermano, dice, apagado, más para sí que para Preston. Isaac Hayes, periodista. Bueno, ex periodista. Me había olvidado por completo de él. Preston mira a su padre, confundido. No capta la magnitud de la catástrofe. Sigue pensando en su esposa, la molestia, la noche arruinada.
Pero Garrett ya lo ha entendido todo. Ha comprendido que la granada que él mismo colocó en las manos de esa mujer silenciosa ya estaba sin anilla. Y todos estos años, ella solo había mantenido presionada la palanca de seguridad. Aquel día en el lago, la soltó. Arrebata el teléfono. Empieza a llamar a todos los números guardados en la memoria cifrada aparte. Gente que se alimentó de su mano durante años, que le debía su puesto, su riqueza. Llama, y su voz, habitualmente autoritaria y serena, se quiebra, ronca. Exige, amenaza, suplica. Intenta poner en marcha el mecanismo de siempre, el de sofocar, el de borrar verdades incómodas. Pero el mecanismo falla. Al otro lado escucha confusión, cortesía fría y, más a menudo, un tono de llamada corto. Su mundo ya no le obedece. Quienes ayer reían servilmente sus chistes hoy fingen no reconocer su voz. El barco ha abierto una vía de agua y las ratas son las primeras en sentirlo. No solo huyen, cortan las cuerdas que las atan a él para que no las arrastre al fondo. Preston permanece pálido y desconcertado en medio de la oficina. Por primera vez ve a su padre, ese monolito, ese titán inamovible, fuera de control, y un miedo real, pegajoso, animal, empieza a filtrarse también en su alma. Entiende de pronto que la broma del lago fue más que un juego cruel. Fue el disparador de algo aterrador, cuyo alcance aún no acierta a comprender. Yo no vi nada de esto. No lo necesitaba. Sabía que estaba ocurriendo. Lo sentía a distancia, como se siente la llegada de una tormenta por el cambio de presión del aire. Pero no sentí regodeo. No sentí satisfacción. Solo una calma fría y desapegada. El proceso se había puesto en marcha y ahora seguía su curso, obedeciendo sus propias leyes implacables. Ese día, Lena estaba mucho mejor. Ya podía incorporarse en la cama, apoyada en almohadas. Había vuelto el color a su rostro. Hablamos un poco y luego se quedó dormida. Por primera vez en días, un sueño profundo y en paz. Salí de la habitación para no molestarla. No quería vagar por los pasillos sombríos del hospital, y recordé. Recordé que en la planta baja, en el ala antigua, había una biblioteca, una salita olvidada por todos, a la que casi nadie entraba. Había trabajado como bibliotecaria durante 40 años. Ese era mi mundo, un mundo donde todo está ordenado, donde cada libro tiene su lugar, donde reinan el silencio y la sabiduría. La encontré, una puerta con un rótulo viejo y descascarillado, biblioteca. Entré. La sala era pequeña, polvorienta, con un techo alto y abovedado. Olfateaba a papel viejo y olvido. Estanterías repletas de libros cubrían las paredes. En una mesa grande, al centro, se amontonaban pilas de volúmenes, libros que alguien tomó en su día y jamás devolvió a su sitio. Reinaba el caos, y me puse a trabajar. No porque alguien me lo pidiera, sino porque lo necesitaba. Era lo único que podía hacer en ese momento para preservar mi equilibrio espiritual. Empecé a ordenar los libros de la mesa. Levantaba cada uno, le quitaba el polvo de la cubierta, miraba la asignatura en el lomo y le encontraba su lugar en la estantería. Aquí, un tomo ajado de Toni Morrison. La coloqué entre Zora Neale Hurston y Alice Walker. Clásicas con clásicas. Aquí, una vieja guía médica. A la balda de arriba, sección de técnica. Aquí, un thriller, de James Patterson. A la estantería de prosa extranjera. Mis movimientos eran lentos, metódicos, casi rituales. No pensaba en los Van Doran, ni en Isaac, ni siquiera en Lena. Pensaba solo en los libros, en que todo en este mundo debe tener su lugar, en que un orden alterado debe ser restaurado. Trabajé, y el caos de la pequeña biblioteca del hospital fue cediendo. La mesa se despejó. Las estanterías se llenaron siguiendo un orden alfabético y temático estricto. Estaba devolviendo la armonía a ese espacio minúsculo y cerrado. Y esa simple actividad física me dio paz. Era creación, un contrapeso a la destrucción que yo había puesto en marcha. Finalmente sonó mi teléfono. Era Isaac. Atrapé el móvil entre la oreja y el hombro y seguí colocando libros. Está corriendo como un animal enjaulado, dijo sin preámbulos. Su voz era calmada, pero le escuché notas de alegría depredadora. Está llamando a todo el mundo, intentando presionar, comprar, intimidar, pero es tarde. La información se ha filtrado.
Sus viejos amigos lo rehúyen como a un leproso. Se ha vuelto tóxico. Bien, dije, dejando un volumen grueso de Baldwin en su sitio. Sabe que eres tú, y sabe que yo estoy detrás. Va a intentar moverse, probablemente con fuerza. Mandará a su gente. Solo quería que lo supieras. Lo sé, respondí. Ten cuidado. No te preocupes por mí, hermanita, rió. Hace tiempo que no vivo donde estoy empadronado. Estoy a salvo. Pero tú, pronto necesitarás un buen abogado. Aunque me temo que ni eso bastará. Nos despedimos. Guardé el teléfono en el bolsillo y tomé el siguiente libro. Era un cuento infantil con dibujos brillantes. Pasé la mano por la cubierta brillante. No temía por Isaac. Estaba en su elemento. No sentía odio hacia los Van Doran. Para mí ya no eran personas, sino objetos, piezas en un tablero de ajedrez que yo misma había llevado hasta un estado de Zugzwang. No necesitaba ver su pánico. No necesitaba oír sus voces ansiosas. Su agonía no me interesaba. En ese instante, en esa biblioteca tranquila y polvorienta, yo estaba absolutamente en calma. Simplemente estaba restaurando el orden, en la biblioteca, en mi vida y en el mundo de mi hija. Sabía que pronto el último libro encontraría su sitio en la estantería y entonces caería el silencio. Silencio real, pleno, final. Cuando el último libro de la mesa ocupó su lugar, sentí un cansancio profundo, no físico, sino del alma, como si hubiera terminado una tarea larguísima y difícil. Miré la sala, ahora limpia y silenciosa. La armonía reinaba. Salí de la biblioteca, cerré la puerta con firmeza y regresé al mundo de olores hospitalarios y sonidos amortiguados. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, la agonía de Garrett Van Doran llegó a su punto máximo. Había agotado todos sus recursos. Sus llamadas ya no conectaban. Sus amenazas solo provocaban irritación. Comprendió que su imperio, que le parecía eterno e inquebrantable, no era más que un castillo de naipes, y alguien había retirado la carta clave de los cimientos. La desesperación es mala consejera. Hace que la gente lista cometa actos estúpidos y previsibles. Y Garrett, incapaz ya de moverse con sutileza, decidió proceder con tosquedad. Recurrió al último argumento que le quedaba, la violencia. Llamó al jefe de su seguridad, un hombre hosco, de mandíbula pesada y mirada vacía, ex fuerzas especiales, que le hacía los trabajos más sucios. Necesito la dirección de ese periodista, Hayes, y necesito que hablen con él muy en serio. Tan en serio que se olvide no solo de mi nombre, sino del suyo. El hombre de la mandíbula pesada asintió en silencio. Para él era rutina. Encontrar una dirección en esta ciudad no era difícil, sobre todo con acceso a ciertas bases de datos. Una hora después, 2 coches oscuros discretos, sin matrícula, entraron al patio de un viejo bloque de viviendas en las afueras. 4 hombres fornidos, con chaquetas negras idénticas, bajaron. Entraron en el portal, que olía a gatos y humedad, sin prisa pero con propósito, y subieron hasta el 7º piso. Fueron al apartamento número 47. Una puerta de escay sórdida, un timbre antiguo, casi de museo. Uno de ellos presionó el botón. Por respuesta, silencio. Volvió a pulsarlo. Más silencio. Entren, ordenó brevemente el mayor. No se molestaron con la cerradura. Uno de ellos, el más grande, retrocedió unos pasos, tomó carrera y arrancó el marco de la puerta con todo y bisagras con un estruendo ensordecedor. Irrumpieron dentro, pero el apartamento estaba vacío. No solo vacío, estaba muerto. Una fina capa de polvo sobre los muebles viejos y desparejados, una pila de periódicos amarillentos en la mesa de la cocina, una planta seca en una maceta del alféizar. Era evidente que nadie vivía allí desde hacía mucho. Habían caído en una trampa, simple, pero humillante precisamente por su simplicidad. Mientras ellos se miraban entre sí en la penumbra del piso desierto, mi hermano Isaac, a solo unos kilómetros, en una habitación anónima de hotel alquilada, miraba la pantalla de su portátil. En la pantalla estaba abierta una plataforma sencilla de blog. El texto ya estaba escrito. El titular brillaba en letras negritas y agresivas, ahogado 2 veces en el mismo lago. La historia de 22 años de impunidad. Debajo del titular, un texto seco pero demoledor. Hechos, datos, nombres, copias de las cartas de Pierce,
citas de una entrevista secreta con el exdetective Healy grabada en una grabadora, el testimonio del pescador que rescató a Lena, la foto del ramo de lirios con la nota adjunta y, por último, el relato de lo sucedido en el lago 3 días antes. Todo expuesto con fría precisión procesal, sin emoción, sin acusación, solo hechos. Pero su conjunto resultaba más aterrador que cualquier veredicto. Isaac miró el reloj. Había esperado este momento. Sabía que vendrían por él. Él mismo les había dejado esa pista a través de uno de sus informantes. Sabía que la fuerza bruta sería su último movimiento desesperado, y la utilizó. Justo en el momento en que los hombres de Garrett derribaban la puerta de su antiguo apartamento, demostrando así sus métodos a todo el vecindario, Isaac movió el cursor hasta el botón de «Publicar». Debajo del artículo ya estaba preparada una lista de direcciones. Correos electrónicos de todas las grandes agencias de noticias del país, redacciones de cadenas de televisión regionales y nacionales, las direcciones oficiales de la Fiscalía del Distrito, del Departamento de Justicia, y las de blogueros y figuras públicas conocidas. Inspiró hondo, exhaló y presionó el botón. En el segundo siguiente, pulsó «Enviar» en su programa de correo. Eso fue todo. El mecanismo se puso en marcha. El genio había salido de la lámpara. Durante los primeros minutos no pasó nada. Pero luego su teléfono móvil, que yacía a su lado en la mesa, empezó a vibrar. Primero una llamada, luego otra. Después vibró sin parar. Los periodistas, oliendo la sangre, se lanzaron sobre la presa. La historia que Garrett Van Doran había intentado enterrar con tanto cuidado no solo salió a la luz, explotó. El intento de presión física, la puerta del apartamento derribada, todo aquello se convirtió no en una mancha de reputación, sino en una confirmación. Convirtió un reportaje de investigación en una crónica de crimen. La historia se viralizó al instante. Docenas de sitios la replicaron. Se propagó por las redes sociales. En pocas horas, el nombre Van Doran pasó de ser símbolo de éxito y respetabilidad a sinónimo de delito y crueldad. Su intento final y desesperado de silenciar la verdad solo provocó que la verdad gritara más fuerte. Tan fuerte que todos pudieron oírla. Querían apagar una chispa, y desataron un incendio. Y ahora solo les quedaba quedarse de pie y ver cómo las llamas consumían su mundo. Isaac apagó el teléfono y el portátil. Los guardó en su bolsa, se puso de pie y fue hacia la ventana. Afuera bullía una ciudad extraña e indiferente. Su trabajo estaba hecho. Ahora actuarían otras fuerzas, más grandes y lentas. El aparato del Estado, la opinión pública. Él había hecho lo que mejor sabía hacer. Contar la historia verdadera. Y la verdad, como sabemos, a veces es más aterradora que cualquier ficción. Pasó un mes. Yo estaba de pie en medio del salón, hasta hace poco desconocido y ahora simplemente vacío. El aire olía a cartón, polvo y despedida. Rayos de sol que entraban por las ventanas sucias dibujaban franjas largas en el suelo donde danzaban partículas de polvo. La última caja estaba cerrada con cinta. Pasé la mano por encima. Encima, con la letra temblorosa de Lena, estaba escrito: libros, manipular con cuidado. Mi hija se sentaba en el alféizar, abrazando las rodillas. Miraba la calle y la vida urbana, ocupada e indiferente. En este mes había cambiado mucho. No por fuera. Por fuera seguía siendo la misma, esbelta, clara, con ojos grandes y serios. Pero algo había desaparecido de su mirada. Se había ido el esfuerzo desesperado por agradar a todos. Se había ido el miedo. En su lugar había una sabiduría tranquila, un poco melancólica. Había madurado más en este mes que en los últimos 10 años. Trabajábamos en silencio, un silencio cómodo y acogedor que solo existe entre personas muy unidas. No necesitábamos palabras para entendernos. Cada movimiento estaba cargado de sentido. Aquí yo envolvía con cuidado su taza favorita y un periódico, y ella asentía agradecida. Allí encontraba una foto antigua de las dos en el parque, y una sonrisa leve, dulce, le aparecía en los labios. No solo estábamos empaquetando cosas. Estábamos despejando los escombros de su vida anterior, separando con cuidado lo que valía la pena conservar de lo que debía quedarse allí para siempre. En este mes, el mundo a nuestro alrededor se había puesto patas arriba. La historia publicada por Isaac tuvo el efecto de una bomba. Se inició una causa penal, primero por el intento de asesinato de Lena.
Luego, tras los testimonios del viejo detective y del hijo de Pierce, también se reabrió el caso de hace 22 años. Garrett y Preston fueron arrestados. Sus rostros, confusos, incrédulos, salieron en todos los canales de televisión. Su imperio empresarial colapsó. Los socios se apartaron. Se congelaron las cuentas. Su mundo, construido sobre el miedo y el dinero, se desmoronó en polvo. Nosotras no lo seguimos de cerca. No leíamos las noticias. No veíamos los programas que debatían su caso. No nos hacía falta. Nuestra guerra terminó el día en que Isaac pulsó publicar. Todo lo demás eran consecuencias. Solo nos interesaba nuestra vida pequeña y tranquila. Lena solicitó el divorcio. Fue su decisión, firme y serena, sin lágrimas ni histeria. Preston intentó escribirle largas cartas desde la cárcel, llenas de remordimiento y amor. De repente recordó cuánto la amaba, cuánto la necesitaba. Lena leía esas cartas y luego las hacía pedacitos en silencio. Ya no creía en las palabras. El agua helada del lago le había enseñado a creer solo en los actos. Y ahora la última caja estaba cerrada. El capítulo de esa vida se había clausurado. Lena saltó del alféizar y se acercó a mí. Miró las paredes vacías, el suelo desnudo. Nada la unía ya a ese lugar. ¿A dónde vamos ahora?, preguntó. Su voz era tranquila, un poco insegura, como la de quien ha vagado mucho tiempo en la oscuridad y de pronto entra en la luz. Saqué las llaves del bolsillo en silencio. Llaves viejas, familiares, con un pequeño colgante de libro plateado que ella me había regalado hacía muchos años. Volví a comprar nuestro piso antiguo, dije simplemente. El de 2 habitaciones, cerca de la biblioteca pública, ¿recuerdas? Me miró y sus ojos se abrieron. Primero sorpresa, luego una alegría cálida y silenciosa. El apartamento, pequeño, 2 cuartos en un viejo edificio de ladrillo, el parqué que crujía, el techo alto, la ventana enorme de su habitación que daba a un patio verde y tranquilo. Ese era el lugar donde creció, el lugar donde fuimos felices. Lo vendí cuando Lena se casó para ayudarles con la entrada de esta casa grande y vacía. Me arrepentí todos estos años. Y ahora había recuperado nuestro hogar. Puse las llaves en su palma. Habrá que reformar, pero las paredes están en pie, y también nuestras historias. Creo que allí dejamos una historia sin terminar. Es hora de escribir el final. Apretó las llaves en la mano y, por primera vez en mucho tiempo, vi en su rostro una sonrisa auténtica, sincera. No forzada, no tensa, suya. Sí, mamá, dijo. Es hora. Salimos del piso sin mirar atrás. Cerré la puerta y dejé la llave puesta. Ya no la necesitábamos. Bajamos las escaleras. Afuera nos esperaban un camión de mudanza y mi viejo taxi. Me senté al volante. Lena tomó el asiento a mi lado. Condujimos por la ciudad iluminada por el sol de la tarde. Miré la carretera y, por primera vez en muchos años, no sentí miedo al futuro. Sabía que saldríamos adelante. Mi libertad no residía en que castigaran a mis enemigos, ni en que por fin me creyeran. Mi verdadera libertad iba sentada a mi lado. Miraba por la ventana las casas que pasaban, y el cielo del atardecer se reflejaba en sus ojos. La libertad es la seguridad de mi hija y la posibilidad, simple y serena, de empezar de nuevo en el pequeño piso cerca de la biblioteca, donde historias inconclusas y libros no leídos esperan su turno. Y teníamos tiempo por delante. Toda una vida para leerlos todos. Aquí concluye la historia de Eleanor. Una historia de fuerza silenciosa, de amor de madre y de una justicia que a veces llega no con juicios ruidosos, sino con una sola llamada telefónica. Este relato invita a reflexionar. ¿Dónde está la línea entre la venganza y restaurar el orden? ¿Entre el perdón y la impunidad? Eleanor no gritó ni apeló a conciencias que no existían. Eligió otro camino, frío, calculado y, al final, el único correcto. ¿Qué piensas? ¿Actuó bien? ¿Podría haber hecho algo distinto, confiando en un sistema que ya había fallado una vez? ¿O su acción es la única respuesta posible ante un mal absoluto escondido tras una máscara de respetabilidad? Esta elección no es solo un giro de trama. Es una pregunta moral profunda a la que cada quien tendrá su propia respuesta. Me interesa mucho saber la tuya.
Tal vez tengas más preguntas sobre el destino de alguno de los personajes o ciertos momentos de la historia hayan despertado tu curiosidad. ¿Qué crees que les espera a Garrett y Preston? ¿Podrá Lena construir una nueva vida libre de las sombras del pasado? ¿O te gustaría compartir lo que imaginaste que sintió la propia Eleanor en los momentos clave de este drama? Escríbelo todo en los comentarios. Comentemos esta historia juntos. Si esta historia te ha conmovido, apoya nuestro canal, dale me gusta, suscríbete si aún no lo has hecho y, por supuesto, comparte tu opinión. ¿Te ha gustado mi historia? ¿Y desde qué ciudad nos escuchas? Encontrémonos en los comentarios. En pantalla puedes ver 2 nuevas historias de vida que te recomiendo mucho. Hay mucho más en mi canal. No olvides suscribirte. Nos vemos en la próxima historia de vida. Con amor y respeto.